vamos a hablar hoy día de los receptores opioides. Y cuando hablamos de opioides, ¿qué hacen esas sustancias en el cuerpo humano? Relajan. ¿Qué suelen hacer? ¿Tienen efecto? Tienen varios efectos. Efecto analgésico. ¿Qué otro efecto? Relajante. ¿Qué otro efecto podemos tener? Eufórico. Esos son los efectos primarios. Efectos adicionales, podríamos decir, poco conocidos. Ahí tenemos la función inmune. Incluso la personalidad. La personalidad. La memoria. ¿Cierto? Entonces, chicos, los receptores opioides son muy importantes porque ellos interpretan las señales que vienen de los opioides. Entonces, ¿qué efectos primarios tiene esta señalización? Efecto analgésico, relajante, eufórico, ¿cierto? ¿Qué otros efectos también poco hablados son la función inmune, la personalidad y la memoria? En esto de la personalidad hay una región del cerebro que está involucrada justamente porque la persona a veces piensa cosas negativas de sí mismo. Entonces, según los estudios, hablan de que la señalización opioide participa en esa forma de pensar de algunas personas. Entonces, es una arquitectura de algunas neuronas que juega un papel ahí importante. Ahora, cuando hablamos de opioides, hablamos de un grupo de moléculas. Un grupo de moléculas que pueden ser de varios tipos, por ejemplo, los opiáceos. ¿Sí? Tenemos los, podríamos decir, opioides endógenos. Tenemos los opioides semisintéticos y los opioides sintéticos. Opioides sintéticos. Entonces, los opioides son un grupo de moléculas, una familia de moléculas. Familia no podríamos decir, sino grupo de moléculas con una función común, ¿no? Efecto analgésico, relajante, eufórico. Entonces, los opiáceos, digamos que son derivados de la amapola. ¿Sí? De la amapola, que es una flor, no sé si saben, involucrada con temas alucinógenos, drogas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos al más conocido, ¿cómo se llama? La morfina, ¿cierto? Tenemos los opioides endógenos. ¿Qué será un opioide endógeno? ¿Qué será un opioide endógeno? ¿Qué sería un opioide endógeno? ¿Por qué son importantes estos opioides endógenos? Dentro. Son formados por el mismo cuerpo. Los opioides endógenos son formados por el mismo cuerpo y ahí tenemos un ejemplo muy conocido, que son las endorfinas. Esa es la razón que explica por qué cuando nos hemos golpeado el dolor pasa. O sea, nadie tiene un dolor para siempre, ¿no? O sea, tenemos, bueno, excepto cuando hay casos de dolor crónico, es por patología, pero en este caso nuestro cuerpo puede usar sus opioides endógenos para activar a los receptores opioides y de esa manera calmar el dolor. Las endorfinas, ese es un ejemplo de opioide endógeno. Y ahora, los opioides semisintéticos son derivados de los opiáceos. Por ejemplo, ahí tenemos la heroína, que es una droga recreativa. Y los opioides sintéticos, digamos que ya han sido creados a nivel de laboratorio, a nivel industrial, y se utilizan por temas de
por ejemplo, operaciones, y ahí tenemos el famoso fentanilo. Incluso este componente, si bien es cierto, es un fármaco muy potente para tratar dolor, puede servir como una droga, ¿no? Fentanilo, hay adicción al fentanilo, por ejemplo, en los Estados Unidos, y está ese tema de las deportaciones, ¿no? por causa de gente que vende este producto. Pero bien, entonces, este es un panorama, chicos, no se olviden, vamos a hablar acá de un grupo de receptores que son GPCR. Son GPCR, los receptores opioides, OR, receptor opioide, son receptores GPCR. Entonces, cuando se une acá el ligando, ¿qué podría ser esto? Un opioide. Un opioide que puede ser cualquiera de los 4 grupos. Ese opioide se puede unir al receptor opioide, que es un GPCR. Los receptores opioides son GPCR y ahí hay principalmente 3 tipos. ¿Alguien sabe cuáles son esos 3 tipos? Receptor opioide mu, receptor opioide kappa, Delta. receptor delta. Y hay otro que es nociceptina orfanina, ¿no? Ese NOR, es poco conocido, pero también tiene relevancia fisiológica. Entonces son familias de receptores, ¿no? Mu, kappa, delta y el receptor de nociceptina orfanina, o lo puedo poner acá mejor para que lo tengan en cuenta, nociceptina orfanina. Claro, este es mu. No, algunos lo llaman mu, así. Mu. Este kappa y este delta. Está. Y el otro nociceptina orfanina. ¿Sí les llegó el PPT ayer? Sí. No sé, un ratito que estoy viendo para que nos restauren el... Presten atención. Esto mañana viene en el examen, me dice el profesor Ricardo, sistema de GPCR. Entonces, los receptores opioides son receptores GPCR. ¿Cuántos tipos hay? 4. Mu, kappa, delta y nociceptina orfanina. ¿Qué más? ¿Cuál es su ligando de los receptores opioides? Opioides. Los opioides pueden ser opiáceos, que son derivados de plantas, por ejemplo la amapola o poppy. Opioides endógenos, que son los producidos por nuestro propio cuerpo. ¿Con qué objetivo? Para los dolores, en este caso serían las... Claro, contrarrestar el dolor, las endorfinas, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien se relaja, está descansando, su cuerpo puede sintetizar opioides endógenos. Por eso viene el tema de relajación. Luego los opioides semisintéticos pueden ser derivados de los opiáceos. Se hacen algunas modificaciones. Ahí tenemos la heroína, por ejemplo. Opioides sintéticos, fentanilo. ¿Cómo lo solucionamos para los pacientes? ¿El qué? El Gaby. Gracias. Muy bien. Pero varía porque como son tipos diferentes, puede haber cambios ahí. Pero eso no les voy a tomar en cuenta, esa parte ya de arquitectura a nivel de receptor. Nosotros vamos a enfocarnos en funciones, la señalización y qué efectos tiene. Bien, entonces vamos a comprender un poco lo que es el dolor. Vamos a entender un poco cómo es que les duele algo cuando los pinchan o les dan un golpe. Entonces, ¿qué involucra el dolor? Involucra la activación de ciertas neuronas, o sea, axones aquí. Ven aquí estos axones. Que aquí hay receptores nociceptivos. Aquí. Receptores nociceptivos. Estos receptores de aquí. Entonces, en esos terminales axónicos, entiendo que esto se hiperpolariza o despolariza. Despolariza. Se despolariza, ¿no? Y ahí hay un potencial de acción que va aquí, miren, en esa neurona sensorial primaria, que es parte del sistema nervioso. Entonces, ¿sale de dónde? ¿De qué es esta parte aquí? Sistema nervioso central.
No, pero esto. Médula La médula espinal. Entonces, cuando vemos la médula espinal, ¿ves? Tiene estos cuernos de acá, ¿no? Entonces, estos nervios, estas terminales axónicas, van a dirigirse hacia la asta dorsal. Entonces, bueno, la idea, esa parte anatómica la vamos a ver después. Aquí la idea es que la señal se transmite, ¿no? En una neurona sensorial primaria. Y eso llega a, ¿cómo se llama esto? La médula espinal. ¿Médula espinal está bien? ¿Es médula espinal, estimada? Claro, es médula espinal esto, no se olviden. Entonces, acá esto va a llegar hacia dónde? Y va a conectar con esta otra neurona que es una neurona sensorial secundaria. Entonces, se entiende que el estímulo está pasando, ¿cierto? Está yéndose hacia otro lado y va a comunicarse con otra neurona. Entonces, enfoquémonos aquí. Hagamos un aumento a esa zona. ¿Sí? Se entiende que la señal se está transmitiendo, ¿cierto? De aquí hacia acá. ¿Cuál es la presináptica? ¿Esta de acá o la de acá? La de ella. Claro, esa es presináptica. Estamos bien, ¿no? Y la secundaria, la postsináptica. Entonces la señal va así. Entonces ya saben que si lo ve para este lado es diferente, no vaya a confundirse. La idea es que sepa quién manda la señal. ¿Quién manda la señal? ¿Es la pre o la pos? Presináptica. Entonces aquí está la neurona sensorial primaria que es la presináptica. Entonces se entiende que ella va a enviar hacia acá. ¿Qué va a enviar? Una señal. No, pero químicamente. Opioide. No, si manda opioide la duerme. Glutamato. Va a mandar neurotransmisores, ¿no? Por ejemplo, puede ser glutamato, puede ser CGRP, que es péptido relacionado al gen de la calcitonina. Entonces, acá está, miren. Péptido relacionado al gen de la calcitonina, CGRP. Entonces, también puede liberarse sustancia P, de pain, de dolor, por eso le llama así. Entonces, ¿Peine? pain es dolor. ¿Peine? Muchachos, entonces miren, esta neurona presináptica manda moléculas, ¿cierto? Y se entiende que esas moléculas son inhibitorias o excitatorias. Excitatorias. Entonces van a tener un efecto en esta neurona sensorial secundaria. Entonces se entiende que va a haber un paso de esta señal hacia otra neurona. Y así es como yo puedo transmitir el dolor. Ahora, esto se desencadena potencial de acción, ¿cierto? En la neurona sensorial secundaria y ya esa información llega al cerebro, en donde se puede interpretar como dolor. Como dolor que va a depender de experiencias previas. Por eso es que el niño a veces, cuando es bebito, ¿no? Hace cosas medio riesgosas. Por ejemplo, se sube ahí, no sabe qué es caerse de un segundo o tercer piso. Entonces, su cerebro aún no lo ha almacenado, ¿cierto? Claro, o puede comer tierra, heces de perro, entonces no sabe, que no procesa la información, no sabe qué le va a pasar. Bueno, no, es que está bien. Acá tenemos, mira, entonces, ¿dónde se puede procesar esa información? A nivel de tálamo, por ejemplo. ¿No? Ahí hay varias áreas involucradas en la percepción del dolor, o sea, ver qué cosa es lo que viene, interpretarlo. Un momento, se puede ver esto. Adelante, estimado. Bien, entonces a esa señalización se le denomina la vía ascendente, porque va, o sea, desde donde interpretamos la señal hacia dónde, ¿a dónde va a llegar? Al cerebro. Está muy bien, ¿no? O sea, ese es el sistema periférico que lo interpreta, o sea, lo siente, lo percibe y luego transmite la señal hacia el cerebro. Y lo que tiene que recordar esto aquí, lo que ocurre en la médula espinal, esta señalización. O sea, hablamos de neurotransmisores que van a estimular a esta neurona sensorial secundaria, esta. Y el estímulo va a viajar ¿hacia dónde viaja? Hacia el cerebro, para que sea interpretado. Ahora,
¿Cómo es que se calma el dolor? Para calmar el dolor, ¿qué tendría que hacer yo en esas dos neuronas? Liberar endorfina. Cortar esta señal, o sea, tener un efecto inhibitorio. Y usted sabe que ese efecto inhibitorio se logra activando receptores inhibitorios. O sea, activo receptor para inhibir. Entonces, el opioide tiene algo que ver con ese corte de la señal. O sea, los opioides tienen que ver con el corte de la señal, ya sea aquí o acá. Pero enfoquémonos aquí, miren, en este lado. Aquí hay una interneurona liberadora de opioide, una neurona, por así decirlo, que ella puede liberar opioide en esta neurona, es la neurona sensorial secundaria. ¿Cuál es de estas? Esta, ¿no? Entonces, esta neurona liberadora de opioide, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer esa neurona liberadora de opioide? Libera opioide para inhibir a esta neurona sensorial secundaria. O sea, lo que va a promover es hiperpolarización, es decir, que hayan más cargas negativas acá. Entonces, estos promovían que entren cargas positivas, pero el opioide, al estar actuando acá, lo que va a hacer es favorecer que hayan cargas negativas acá. O sea, malogra la señal. Y ahorita vamos a ver cómo funciona ese mecanismo, porque se abren algunos canales. Pero lo que quiero que entienda es que el opioide, o sea, esta neurona liberadora de opioide, puede liberar opioides endógenos. ¿Cuáles serían? O endógenos, opiáceos. Endógenos. Endógenos, o sea, mecanismos de nosotros para poder calmar el dolor. Entonces se libera acá este opioide y lo que hace es malograr esa entrada de cargas positivas y más bien favorece la negatividad. ¿Y la negatividad va a permitir transmitir el impulso? No, lo va, digamos, a malograr. ¿Estamos bien? Entonces, hay varias neuronas también. Miren la parte de arriba, una neurona liberadora de opioide, una neurona GABAérgica, ¿cierto? Neurona de la vía descendente. ¿Qué estaría haciendo esa neurona descendente con la interneurona liberadora de opioide? ¿Qué va a hacer? ¿La tiene que activar o la tiene que inhibir? Activar. Pero vean la conexión, porque ahí también hay una neurona GABAérgica y arriba hay otra neurona liberadora de opioide. ¿Qué pasaría si usted quiere calmar el dolor? ¿Quién se activa? Neurona liberadora de opioide. Que está en el cerebro, ¿no? Entonces, esa neurona liberadora de opioide de arriba inhibe a la neurona GABAérgica, ¿cierto? Ahí, ¿tienen ahí un puntero para poder señalar? Por favor, porque no logro alcanzar ahí. Gracias. A ver, miren. A ver, esta neurona liberadora de opioide, las neuronas liberadoras de opioides, ¿qué función tienen? ¿Inhibitoria o excitatoria? Inhibitoria. Entonces, esta neurona liberadora de opioides tiene función inhibitoria, que va a inhibir a esta neurona GABAérgica. ¿Y la neurona GABAérgica qué es? ¿Inhibitoria o excitatoria? Excitatoria. Excitatoria la GABAérgica. Inhibitoria. ¿Qué liberan las neuronas GABAérgicas? GABA. GABA. Entonces, miren, la neurona GABAérgica, ¿a quién está fastidiando? A esta. Entonces, cuando la neurona liberadora de opioide malogra esta neurona GABAérgica, ya no fastidia a la neurona de vía descendiente. Entonces, si ella está activa, va a activar a esta neurona liberadora de opioide y ella va a poder ejercer su efecto inhibitorio ahí. Entonces, justamente por eso tenemos que el cuerpo tiene sus mecanismos de calmar el dolor. Nuevamente, miren, o sea, cuando llega el dolor, ¿no? Miren, se transmite, llega al cerebro. El cerebro tiene mecanismos de activación, miren, de esta neurona liberadora de opioide. Una vez que esta neurona se activa, libera opioide, inhibe a esta neurona GABAérgica. Si la inhibe, deja tranquila a esta neurona para que pueda activar a esta neurona liberadora de opioide. Y ahora esta neurona liberadora de opioide, ¿qué va a hacer con esta neurona? La inhibe. Entonces ya he visto que el estímulo pasa. Entonces, de alguna manera, amortiguo lo que es el dolor.
Y de esa manera podríamos explicar en términos sencillos, porque acá hay mucha complejidad de dónde entra, dónde sale, el tipo de neurona. Pero yo diría que para entender la parte del estímulo nociceptivo estaría, digamos, con este gráfico integrando. ¿Preguntas de acá? Lo que tienen que recordar son estos neurotransmisores que son cruciales en la señal nociceptiva. ¿Qué es señal nociceptiva? ¿Qué es señal nociceptiva? ¿Qué es una señal nociceptiva? Señal de dolor. Entonces, cuando ustedes hablen de señalización nociceptiva, estamos hablando de glutamato, que es excitatorio, CGRP. ¿Qué es CGRP? Proteína relacionada al gen de la calcitonina, péptido en específico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre péptido y proteína? Péptido tiene. Es una cadena mandar. El péptido no tiene estructura tridimensional y es pequeño. En cambio, la proteína sí es de estructura tridimensional. Bien, preguntas de eso. Yo creo que lo he tratado de dibujar. Obviamente eso tiene mejoras. No sé, a ver, los escucho. ¿Qué parte no se entiende? Lo que va a liberar la neurona liberadora de opioide. Ese Ya. opioide menciona que es endógeno. Aparte de endógeno, Claro, estas neuronas crean sus opioides. pero no puede ser otro tipo de opioide aparte de endógeno. ¿Cómo tipo? Lo que pasa es que estos opioides. Acá tengo una gráfica de clasificación. Miren, chicos, cuando hablamos de opioides, opioides nos referimos a todo un grupo de moléculas que actúan sobre ¿dónde? ¿Dónde actúan? Sobre receptores opioides. Entonces, los que el cuerpo humano puede formar, ¿cuáles son? Los endógenos. O sea, son maneras de que el cuerpo busca para poder calmar el dolor. Entonces, ¿quiénes son esos opioides endógenos? Endorfinas, encefalinas, dinofinas. Pero justamente ahí entra a tallar la medicina. La medicina, o sea, ha creado moléculas semisintéticos y sintéticos que pueden apagar el dolor. Miren. ¿Ven? Farmacológicamente, si yo quiero calmar el dolor, ¿a dónde tengo que actuar? O aquí. O sea, puedo actuar en los dos lados. Entonces, porque estas dos tienen receptores opioides. Entonces, yo puedo malograr a las dos. O sea, hacer que se hiperpolaricen o despolaricen. Hiperpolaricen. Entonces, puedo bloquear a las dos directamente. No tengo que ir que vaya hacia otra neurona, no, directamente el opioide va y se une a los receptores opioides. Ahí no necesita que una neurona haga la liberación, porque ya tengo que el fármaco directamente se une a esos receptores opioides y malogra la señal. Entonces, eso sería un preliminar para ir un poco entendiendo, miren, los medicamentos, ¿no? Miren, ¿qué son los opioides? Se les conoce también como narcóticos. Actúan sobre el sistema nervioso central. Tienen actividad similar a la morfina. ¿La morfina qué es? Un opiáceo, pero un opiáceo es un opioide en general, ¿cierto? ¿Qué funciones tienen? Alivian el dolor, euforia. Por ejemplo, acá les he puesto, miren, algunos efectos. Y también, como buenos médicos que son ustedes, tienen que saber que hay investigaciones que están haciendo una exploración sobre la función inmune. Por eso cuando una persona está drogada con este tipo de medicamentos o de abuso de estos medicamentos, puede estar sintiendo los efectos positivos de placer, todo eso, pero la función inmune se deteriora. Por eso usted ve que un drogadicto puede perderse y finalmente tener consecuencias a largo plazo. La personalidad, como les decía, imagínense. Y la memoria, también tiene función de la memoria. Bien. Miren, chicos, eso ya está resumido, yo creo. Miren, opioides endógenos, esto sí recuerden, por favor. Opiáceos, ¿de dónde derivan los opiáceos? Miren, está la amapola. Semisintéticos, ¿de dónde derivan? De algunos opiáceos. Sintéticos ya son modificados y son más potentes incluso que todos estos. Se puede tener, por ejemplo, el fentanilo. Miren ahí la flecha cómo se ha quedado. Por usarlo mal ahí eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la morfina y heroína?
No, pero bioquímicamente, a ver ahí. El grupo H3 Acetil. acetil. Acá. Miren aquí. ¿Y por qué les he puesto eso? Porque en medicina ustedes tienen que saber que se ayudan mucho del área farmacéutica, del área química. Ustedes tienen que darse cuenta que una adición de un grupo, miren lo que genera. Más potencia farmacológica, más biodisponibilidad, genera más durabilidad incluso. Entonces, lo que ustedes tienen que darse cuenta, y cuando de repente sea curioso con los fármacos, la adición o modificación de un grupo químico puede marcar mucho la diferencia. Ya sea metabólicamente o, digamos, cuando actúa sobre el receptor. Metabólicamente lo digo porque a veces el hígado los excreta rápido, los transforma rápido. Entonces, el agregar o modificar grupos así cambia la farmacocinética. ¿Qué es farmacocinética? ¿Cómo actúa el fármaco? ¿No? ¿Qué es deficiencia? ¿Sobre qué? Ah, esto. ¿Qué era esto? A ver, recuerden. Guacetil, ¿no? Guacetil se le agrega. Entonces, ¿eso sobre esta PPT alguna pregunta? Yo creo que aquí es la clasificación para que explore. Ahí están sobre los receptores estimados, miren. Los tipos, el MU, delta, kappa, nociceptina, orfanina, tiene 4, ¿cierto? MU, o sea, los dibujan así con esto, con esto, letras griegas, pueden así o así. El que es más estudiado es este MU. El MU y el kappa, incluso los he visto en papers que están reportados. Y ahí tienen las funciones, ¿no? Eso ya lo dejo para que lo revisen, porque es más parte ya de ustedes, ¿no? O sea, qué funciones van a tener. Ahora, aquí hay un término que dice tolerancia. Yo les voy a explicar más adelante bioquímicamente qué es tolerancia, pero tolerancia es cuando yo tengo que el receptor ya no responde muy bien al opioide. Entonces cada vez necesita la persona más. Pierde, sí podríamos decir la sensibilidad, pero en este caso lo llaman tolerancia. Es más específico del tema de opioides. Se vuelve tolerante, es decir, necesita cada vez más. Y no solo eso, sino que el número de receptores disminuye. Entonces cada vez necesitas más porque tenemos esos receptores que están un poco tercos, que no responden. Entonces vamos a explicar aquí más adelante ello. Ligandos endógenos. ¿Quiénes son los ligandos endógenos? Los opioides endógenos. ¿A quiénes teníamos ahí? Endorfinas, encefalinas, neurorfinas, ¿no? Y ahí tienen ciertas especificidades. ¿Ellos qué son? Miren abajo, dice. Comparten ellos el siguiente motivo o motif. ¿Qué es esto? Tirosina, glicina, glicina, fenilalanina. ¿De qué naturaleza serán esos ligandos endógenos? ¿Qué naturaleza tienen? Son péptidos. Son péptidos, por favor, eso sí recuerdo. Estos son péptidos que en su estructura es variable, por supuesto. Como que tienen así varias cadenitas. ¿Ven? Y cuando usted ve su estructura, todos comparten esa secuencia. ¿Cuántos aminoácidos son? 4. Entonces, pueden ser más pequeños, miren, pueden ser así. Pueden ser más largos. Entonces, lo que tienen en común es que todos comparten ese motivo. Motivo o motivo. Motivo es como una región en común, lo que tiene una función específica. Entonces, ¿queda claro hasta acá? ¿Preguntas? O sea, son 4 aminoácidos que son comunes allí en esa secuencia de... ¿Qué serían esos? Opioides endógenos. ¿Sí? Si hay opciones, por ejemplo, otros medicamentos, ¿no? Por acá, para poder reducir esos efectos de tolerancia. O sea, suena medio curioso que le den otro opioide, pero sí es, digamos que para contrarrestar esos efectos. O también lo otro es ir retirándolos poco a poco, ¿no? Para que el cuerpo pueda restaurar ese número de receptores y también su sensibilidad. Eso lo voy a explicar más adelante porque no es sencillo de comprender, ¿eh? Es un mecanismo que está mediado incluso por norepinefrina. Bien.
Acá, presten atención por favor a este gráfico. ¿Qué estamos viendo acá? Los tipos de receptores. ¿Qué receptores son? ¿Cuántos había? 4. 4, ¿no? ¿Y qué nos menciona esa gráfica, estimado doctor? 5. Nos menciona qué receptor, ¿qué es este? Mu, este, kappa, No le- noceceptina, orfanina y este, delta. Entonces, ahí vemos varios colores. Varios colores. ¿Y arriba qué son estos? ¿Qué serían? Serían los ligandos, pero no cualquier ligando. Opioides. Serían ligandos, bueno, endógenos. ¿No? Son los opioides endógenos. Entonces, el receptor MU para quién es específico? Endorfina y endomorfina. ¿Estamos bien hasta acá? Beta endorfina y endomorfina. ¿Por qué nos damos cuenta? ¿Dinorfina también? ¿Cierto? Sí, de endorfina en pequeña cantidad. Entonces, lo que ustedes tienen que darse cuenta, chicos, es de que un solo receptor puede tener especificidad para varios ligandos endógenos, porque también pueden actuar fármacos ahí, por si acaso. Ahora, el receptor kappa, Para ¿quién dinofina. lo estimula? Digno. Beta endorfina, miren, acá está este plomo, y dinorfina. Este receptor de noceceptina orfanina, la noceceptina, que es un también opioide endógeno, y ahora esto de acá, la deltorfina y más, Beta endorfina. beta endorfina y la dinorfina. ¿Se dan cuenta la complejidad ahí de acción que tienen estos receptores? Y acá les han puesto, miren, un mensajito. Y aquí hay una secuencia. ¿Qué es esta secuencia, estimada? O sea, nos pone una carta acá, ¿no? Y de hecho esto tiene una razón, esta de acá. O sea, el autor lo ha puesto esos colores por una razón. ¿Qué quiere decir este plomo? Beta endorfina. Beta Beta endorfina, endorfina. esto. Endorfina. Endorfina, dinorfina. Pero todos tienen en común. Un Uber. ¿Qué era eso? Ah, ya lo sé. No, pero este es un motivo, o sea, está en común en los 5 que hemos visto ahí. ¿Cierto? Entonces, ¿estos qué son? Opioides endógenos. Y todos ellos comparten esta secuencia. ¿Ves? ¿Y esa secuencia para qué sirve? Para que puedan llegar y actuar sobre, ¿qué es esto? El receptor opioide, ahí van a actuar. Entonces, hay varias funciones dependiendo del tipo de opioide. Lo que ustedes tienen que recordar es cómo es que llega esto, ¿no? Hay una interacción acá con el receptor GPCR y hay reconocimiento específico, quiere decir que depende de quién llega allí y qué receptor se activa. Eso. Muy bien, ¿preguntas acá? ¿Dónde está el sistema nervioso central? También se expresa en el sistema nervioso periférico, miren, el tracto gastrointestinal. Tenemos las células inmunes, también expresan. Justamente por eso les ponía acá, miren, función inmune. ¿Sí? La función inmunitaria. Por eso es que cuando hay ese tema de consumo crónico de opioides, la persona puede tener problemas de su inmunidad. Muy bien, ¿preguntas hasta acá, chicos? Y aquí les he hecho un gráfico, miren, del mecanismo. ¿Se acuerdan de esta parte? Por favor, miren. Neurona sensorial primaria y la secundaria. ¿Cuál es la presináptica? Neurona La sensorial. primaria y la postsináptica. Secundaria. Entonces, vayamos acá a mirar un poco cuáles son los efectos a nivel presináptico y postsináptico. Miren, a nivel presináptico yo puedo encontrar un receptor opioide. Y a nivel postsináptico también puedo encontrar receptor opioide. Puede ser de diferente tipo. Entonces, ¿qué es esto de acá? Opioide. Un opioide que puede ser una droga, puede ser un opioide endógeno, puede ser un opioide semisintético, sintético. Entonces, llega allí y lo que tienen de particular los receptores opioides es que su proteína G tiene una subunidad alfa-I. Eso tienen que recordar. Bueno, se entiende, ¿no? Que si es inhibitorio, o sea, va a ser
alfa I, no va a ser alfa S o alfa Q. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, miren, a nivel presináptico y a nivel postsináptico hay diferencias. A nivel presináptico, ¿qué está pasando ahí en esa señalización? Despolarización. Estos canales de calcio dependientes de voltaje se cierran. Pero ¿quién nos ha cerrado? La subunidad gamma y beta. O sea, es algo atípico acá, porque usualmente nos mencionan alfa I que tiene efectos en otras cosas, pero aquí estamos viendo que gamma y beta están pegándose a este canal de calcio dependiente de voltaje y lo están bloqueando. Y si lo bloquean, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles serían las consecuencias a nivel presináptico? A ver, vean acá el gráfico. Aquí miren. Claro, o sea, si yo tengo acá ausencia de calcio, yo no voy a poder hacer exosíntesis. Entonces malogro la liberación del neurotransmisor. Así está llegando acá, miren. No, o sea, le golpearon todo eso, pero ahora para evitar que se transmita la señal, beta y gamma cierran el canal de calcio, entonces evita que se libere el neurotransmisor. Entonces ya no se libera el neurotransmisor. ¿Sí estamos entendiendo esa parte? Entonces, si no hay entrada de calcio, yo no puedo liberar apropiadamente el neurotransmisor. Que son tres, principalmente, miren eso de acá. Tres. Ahora, ¿qué pasa a nivel postsináptico? Miren lo que está pasando a nivel postsináptico, perdón. Beta y gamma, más bien, ¿qué han hecho? Abren canales de potasio. De potasio. Y si abren un canal de potasio, ¿qué pasa allí? Hiperpolariza. ¿Se hiperpolariza? No, despolariza. Salen potasios. ¿Qué significa eso? Que yo quito cargas positivas de la célula. Entonces hiperpolarizo. Y ahí no es cualquier canal. Esos canales se llaman GIRK o KIR3, que son, a ver, vamos a apuntar el nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama? Canales de potasio, canales rectificadores, es un momento. Canales rectificadores de potasio dependientes de GPCR, dependientes de proteína G en este caso, porque es más específico, proteína G. Incluso algunos ponen otro nombre, canales rectificadores de paso, o sea, de entrada de potasio. Algo así también se le llama. Pero la idea es que estos canales son dependientes de la señalización del receptor opioide. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo eso acá? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Esto de acá? Es presináptico. Lo de arriba, no se olviden de esto de acá, se inhibe, o sea, viene el opioide, activa la señal, y aquí, ¿quién se cierra? Canales de Canales de calcio. calcio. Pero a nivel postsináptico es diferente. Viene el opioide y más bien abre canales de potasio. Dos mecanismos, o sea, pero es diferente. A nivel presináptico bloquea los canales de calcio, a nivel postsináptico más bien sale potasio. O sea, es diferente el efecto. Pero en los dos, ¿qué pasa en los dos? Se inhibe. O sea, evito que haya cargas positivas en los dos. ¿No? Y de esa manera lo tengo para calmar el dolor. Depende. Por ejemplo, esta neurona, miren, a nivel de postsináptico, endógenamente. Pero farmacológicamente, ¿por qué tiene mayor efecto? Porque actúa directamente sobre los dos. Corta, por así decirlo, de raíz el problema. O sea, acá.
corta, o sea, ya no pasa y ya no deja que crezca por acá, o sea, nada, entonces lo corta de raíz. O sea, se asegura de los dos lados, es como si yo quisiera sacar una flor, o sea, saco la flor y aparte al propósito le rompo la rama. O sea, con eso ya no va a volver a crecer una flor ahí en esa rama, ¿sí o no? Dígame. Los GIRK son estos canales. Los GIRK son estos canales de potasio. ¿Que por qué se les llama así, no? Porque ellos son sensibles a esta subunidad gamma y beta. O sea, la subunidad gamma y beta, recuerden que se separó de toda la proteína G y ella más bien se lo ha tomado personal, no se ha ido directamente a abrir esos canales de potasio. Y esto es diferente a lo que ustedes han visto, ¿no? Hay canales iónicos que son, digamos, por gradiente, ¿no? Que se abren así por gradiente de concentración. Hay canales iónicos dependientes de voltaje. Hay canales iónicos dependientes de ligando. Pero aquí está viendo un canal iónico dependiente de proteína G. Eso no lo habíamos visto antes. Entonces no es que alguien de afuera lo estimula, sino alguien desde adentro lo está estimulando, que se queda abierto. Entonces esa sería una categoría cuando estemos de repente explicando los canales iónicos. No hay diferencias, ¿eh? Hay otra cosa, los canales iónicos también se activan por moléculas del sabor, ¿cierto? Sodio, ¿qué más? Protones, ¿no? Para el ácido. Entonces hay diferencias también. ¿Quedó claro eso? Sí, quedó claro. ¿Quedó claro? Sí. ¿Cuándo se da la inhibición presináptica? La inhibición presináptica. Bueno, cuando viene el opioide. O sea, la inhibición presináptica es, viene el opioide, se activa este GPCR, la proteína G se disocia, beta y gamma, ¿qué están haciendo acá? Inhibe. Están bloqueando el canal de calcio dependiente de voltaje. Pues si lo bloqueo, yo no dejo entrar calcio, entonces yo no libero neurotransmisor. ¿Lo podías acá? Bueno, acá de repente ponerle una neurona hubiera sido. No, es que está así medio, o sea, no permite ver con claridad. Aquí, o sea, mejor una neurona. Sí, puede ser. Postsináptica acá y allá presináptica, sí, buena idea. O sea, cambiar la forma de la membrana. Pero bueno, ahí más o menos eliminar ya el otro grupo de la. ¿Sí, digamos? ¿Sodio? ¿Para activar quién, disculpe? El GPCR tiene que venir acá, el opioide. Bueno, acá sí. Claro, o sea, para la disociación, ¿qué tiene que ver? ATP. Claro, el GTP, el cambio acá de esta subunidad. O sea, se ocurre lo mismo que las otras GPCR. La diferencia acá es que gamma y beta a nivel presináptico bloquea el canal de calcio y a nivel postsináptico abre un canal de potasio rectificador dependiente de proteína. Depende de la concentración y además depende de la llegada del opioide endógeno o fármaco. Miren, si es un opioide endógeno, esa neurona liberadora de opioides puede estar controlando a una sola, ya sea post o pre, pero mayormente aquí es postsináptico. Pero cuando se trata de fármaco, llega acá los dos. Entonces, el fármaco no dice me voy a pre o post, sino llega y ahí activa al receptor opioide. ¿Estamos bien hasta acá? Eso sería. Bien, yo creo que ahí ya tenemos un panorama, no sé. ¿Sí? Cuando libera potasio, ¿qué pasa? Cuando sale el potasio se hiperpolariza, porque el potasio, digamos, que es carga positiva, entonces si sale, me quedo con menos cargas positivas. Y recuerden que esto estaba unido a iones, o sea, estaba unido a cargas negativas, entonces al salir expone a esas cargas negativas, por eso aumenta la hiperpolarización. Muy bien, tómense un descanso mientras tanto. Ya. Chicos,
vamos a explicar el mecanismo de adicción, el efecto eufórico que tienen estas drogas, por eso la gente las consume. Y vamos a explicar qué pasa cuando hay abstinencia. O sea, cuando la persona estaba consumiendo drogas y se retira así de la lado. Usted a un drogadicto no le va a decir, oye, deja de consumir drogas y ya creen que va a estar tranquilo. ¿Qué va a pasar cuando alguien tiene abstinencia? ¿Va a poder dormir bien? ¿O va a tener mucha inquietud? ¿O va a incluso a temblar? ¿Va a tener problemas de respiración? ¿Se va a agitar? Entonces, vamos a explicar cómo ocurren esos dos mecanismos. A ver. Ya. Miren, aquí estamos en el cerebro y hemos puesto ahí dos neuronas. ¿Bien? ¿Cuáles son las neuronas relacionadas al placer, a la euforia? Por ejemplo, las neuronas dopaminérgicas, específicamente en el área tegmental ventral, o BTA. Apunten ahí en paréntesis, BTA o área tegmental ventral. VTA, ¿no? VTA. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos de que las neuronas dopaminérgicas median ese proceso de placer, ¿no? Un poco de euforia. Por eso es que se consumen estos medicamentos. Entonces, para que ocurra esa liberación de dopamina, ¿no? Se entiende que nadie tiene que molestar. Pero, ¿qué pasa con la interneurona GABA? La interneurona GABA, ella se asegura de que la neurona dopaminérgica esté regulada. Es un mecanismo de regulación, por eso usted no ve a alguien acá en clase que se está riendo, está medio eufórico, excitado en clase. ¿Por qué no ocurre eso? Porque dependiendo del contexto, en este caso el contexto sería inapropiado, ¿cierto? Entonces aquí esta interneurona GABA se asegura de bloquear eso, ¿cierto? O usted no está, digamos, muy emocionado aquí en clase, más bien están durmiéndose algunos. Entonces, tengan en cuenta que esto está ocurriendo en todo el cerebro, no específicamente un área, el área tegmental ventral. Entonces, ¿cómo actúa el opioide? A ver, estimado. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo actuaría el opioide o la señalización opioide para hacer que la persona se sienta eufórica en un contexto inapropiado? En ese caso, Desactiva la GABA. ¿Cómo? Bien, miren chicos, viene el opioide, que en este caso sería una droga opioide, un opioide sintético, semisintético, viene acá, miren, se une al receptor opioide. ¿Y qué pasaba acá con esto? Con esta neurona. Porque, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué se abría? El potasio, para que salga potasio, entonces malograba a la interneurona GABA. Y si malogro esta interneurona GABA, puedo dejar activada la neurona dopaminérgica. Por eso la persona puede estar en estos efectos así de las drogas. En el caso de drogas opioides. ¿Sí se entendió? Pero tenemos que sacar No. Lo que pasa es que la droga opioide estaría actuando sobre la interneurona GABA. Entonces, si la bloqueo a ella, dejo activa la neurona dopaminérgica. Y por eso hay esas euforias que se presentan en las personas con drogas, adictos a drogas opioides, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el locus coeruleus? Este de acá, que está en tronco encefálico. Este locus coeruleus está en el tronco encefálico. Ahí vamos a encontrar principalmente neuronas noradrenérgicas. ¿Qué son neuronas noradrenérgicas? Presten atención porque acá viene Noradrenalina. Ah, liberan noradrenalina o norepinefrina.
Noradrenérgica se le llama, porque usted no ha escuchado norepinéphricas, ¿no? No van a escuchar eso, es noradrenérgica. Entonces, miren, ¿qué pasa cuando alguien está consumiendo opioides? Relajación, ¿no? ¿La noradrenalina para qué era? ¿Para reposar o para estar en alerta? Alerta. Entonces viene acá el opioide. ¿Qué es esto? Receptor de opioides. Receptor de opioides. En este caso estamos poniendo acá este receptor. ¿Bu? ¿Qué pasa? Claro, receptor. Receptor, ¿cómo se llama? Ahora viene acá este. Se activa. Y si se activa, ¿qué va a provocar acá? La salida de potasio. Entonces yo inhibo a esta neurona noradrenérgica y voy a tener que, en general, se va a liberar poca noradrenalina. Sí, se va a liberar poca noradrenalina. Se va a liberar poca adrenalina, entonces yo voy a tener los efectos relajantes. Los efectos relajantes. Y esto usted sabe que puede pasar en el sistema respiratorio. No hay represión respiratoria, o sea, baja el ritmo cardíaco, o sea, tenemos ahí una reducción de funciones relacionadas a la alerta o al sistema nervioso simpático, ¿no? La respuesta simpatética que provocaba alerta, o sea, alerta. Entonces, el consumo de estos medicamentos provoca que la persona se relaje, o sea, suprima su sistema de alerta, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando alguien tiene este consumo? Voy a provocar que la otra neurona de acá se acostumbre con poco. O tiene que, o sea, porque si ella se queda así, o sea, puede apagar funciones vitales en el cerebro, movimiento, todo eso. Entonces puede apagar la respiración de la persona, puede apagar el corazón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hace nuestro cuerpo para hacer frente a ese poco nivel de noradrenalina? Comienza a aumentar su número de receptores. ¿Y qué también comienza a hacer? Que estos receptores aumentan su sensibilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien le retira el opioide? ¿Qué está pasando con la neurona noradrenérgica? Se activa otra vez. Y como esta neurona ya se había acostumbrado con poco, viene un montón, más de la cuenta. Es como si a ustedes ahorita les cayera $1.000.000. ¿Va a poder hacer frente con eso? Sí. ¿Va a tener tiempo para gastarlos? Sí. Se va a sobreemocionar. Sale de acá corriendo y ya se olvida de estudiar medicina. Pero entonces, Ya en estudio ya. miren acá hay una hiperactivación. ¿Y qué creen que va a pasar con la persona? Su sistema nervioso no va a poder dormir, va a estar hiperactivado su cerebro, o sea, va a estar con esos síntomas de abstinencia que se presentan. En el caso de la respiración, va a mostrar agitación, el movimiento más ansioso. ¿Por qué? Porque el cuerpo se había acostumbrado con poco y ahora con poca noradrenalina. Entonces, como ahora llega, digamos, algo que era lo normal antes, pero ahora el cuerpo, como estaba muy sensible, ahora parece poco, ya se hace muy hiperactivado. ¿Sí? Entonces, eso sería, digamos, la explicación de por qué la abstinencia a estos opioides genera esos síntomas, ¿no? De agitación, de el ritmo cardíaco aumenta, de que no puede dormir, de que está su cerebro pues muy hiperactivado. ¿Sí? Entonces, eso sería, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Tolerancia. Tolerancia es cuando el cuerpo, digamos, se acostumbra a muchos receptores en exceso, ¿no?
y después ya comienza a perder la sensibilidad. Pero en este caso la neurona noradrenérgica reduce su producción de noradrenalina, ¿cierto? ¿Y qué hace esta célula? Comienza a aumentar su número de receptores o aumentar su sensibilidad para poder captar eso poquito que hay, como que economizar. O sea, con lo poco que hay yo voy a hacer que funcionen algunos aspectos del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando se retira? La noradrenalina se vuelve a producir y como estaba acostumbrado con poquito, ahora hay una hiperactivación acá. Por eso esos síntomas de abstinencia, por lo menos en el sistema nervioso central, ahí tenemos problemas para dormir, todo eso. Por eso no es tan sencillo que a alguien le retiren las drogas. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Se entendió? Bien, tomen apuntes ahí a eso, por favor. Hay dos áreas. El área tegmental ventral, que está relacionada con lo que es la euforia. ¿Sí? Dígame. Cuando está prendida la neurona GABA, la neurona dopaminérgica no va a funcionar porque la GABA libera neurotransmisor GABA. Entonces, cuando libera neurotransmisor GABA, aquí hay un receptor GABA y eso permite la entrada de cloro, ¿cierto? O sea, negativos acá. Entonces, GABA produce GABA, la interneuronal GABA produce GABA para bloquear a esta neurona, o sea, apagarla. Pero ahora, como viene el opioide la malogra la interneuronal GABA. No se libera GABA y yo provoca la entrada de cloro. ¿Cuál? ¿Esta? O sea, cuando viene acá, miren. O sea, miren chicos, saquemos estas X de acá. O sea, cuando no está el opioide, GABA, no se olviden, presten atención por favor, libera el neurotransmisor. Esa interneurona GABAérgica que libera GABA. GABA se une aquí y promueve la entrada de cloro. ¿Cloro qué carga tiene? Negativa. Negativa. Y si tengo negativa, yo apago a la neurona dopaminérgica. ¿Sí? Cuando la neurona GABAérgica está activa, libera GABA y lo que promueve acá es que entre cargas negativas, o sea, la apago a la neurona dopaminérgica. Pero ahora, ¿quién está haciendo la lucha a la interneurona GABA? El opioide viene y la malogra. Entonces ya deja tranquila la neurona dopaminérgica y ella puede liberar ¿qué cosa? Dopamina. En un contexto inapropiado, ¿no? Porque usualmente nosotros liberamos dopamina en ciertas situaciones, no siempre. Y peor aún cuando estamos en una situación de concentración, ahí tenemos un poco diferentes situaciones. Bien. Entonces pasemos acá a la explicación del mecanismo molecular de los receptores opioides. Hay varios mecanismos, por favor. Presten atención porque está algo muy importante relacionado a tolerancia. A ver, miren, ¿dónde estamos acá? Una membrana. Sí, presten atención por favor para explicarles a detalle esto, porque ahí hay una resina. La resina que hay. Malogra la señal. Miren, presten atención. Membrana. Cierra la puerta. ¿Es esto? Receptor. Opioide. Viene el opioide. ¿Esto qué es? Una proteína. Todo eso es una proteína. ¿Qué pasaba con la subunidad alfa? ¿La subunidad alfa de qué tipo es? ¿Inhibitoria o estimulatoria? Inhibitoria. Inhibitorio, miren ahí, inhibitorio. Viene y se acerca, no alcanza esta parte, miren.
Inhibitorio activa a quién? Activa o inhibe. Inhibe a la adenosinaclasa. Entonces yo inhibo la producción de CAM. No, la producción de CAM, porque el ATP se convierte a CAM cuando la adenosinaclasa. Entonces bloquea la producción de CAM, baja la producción de CAM, se inactiva la proteína quinasa. La proteína quinasa A. Ahora, lo que les había enseñado que era que la subunidad beta y gamma, ¿qué hacían? Inhiben a Activan al canal rectificador de potasio a nivel postsináptico o presináptico. De potasio era a nivel post, no se olviden, postsináptico. Se abre. Y a nivel pre, se bloquea el canal de calcio. ¿Sí? Ahí pueden ver la gráfica que les había puesto ahora. Nuevamente, viene el opioide, activa el receptor y si se activa, la proteína G se disocia, bueno, o sea, se une y se disocia, beta y gamma, a nivel presináptico bloqueaba la entrada de calcio y no había, digamos, liberación de neurotransmisor, y a nivel postsináptico más bien promovía la hiperpolarización, o sea, la salida de potasio. Claro, activa, por eso las flechas. ¿Qué significa esta flecha, por cierto? ¿Flecha muteada? Inhibición. Sí, o sea, no tiene. Claro, o sea, muteada porque está, o sea, apagando. O sea, no le han cortado la dirección. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero terminar la señal? ¿Qué pasa? Viene GRK. ¿Qué hace GRK? Fosforila al GPCR. ¿A qué GPCR en este caso? Receptor opioide. Al receptor opioide. Lo fosforila y cuando lo fosforila, ¿quién viene? La restina. La restina. Entonces, ¿eso qué va a provocar como el receptor? Lo va a destruir. Que se internalice. O sea, el receptor se internaliza, o sea, hay endocitosis. ¿Y qué pasa si hay endocitosis? ¿Hay señal o no hay señal? No es nada. Se pierde la señal. ¿Cierto? O sea, yo termino la señal. Ya no avanzo más la señal, sino la pierdo. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, puede pasar que ese receptor se degrade o se recicle. O sea, vuelva a la membrana. Puede pasar. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Está entendiendo? Está un poco confuso. GRK era una proteína quinasa, que se llama quinasa de receptor GPCR. Por eso la abreviatura. Entonces, GRK fosforila al GPCR. Y si lo fosforila, ¿quién viene ella? La restina. Viene a restina. ¿Y qué provoca restina? Arrestar. Una endocitosis, o sea, que la señal se termine. Lo desensibiliza, se llama eso. ¿Sí entienden qué es desensibilización? Quiere decir que, o sea, estaba unido ahí con el opioide y lo guarda, lo internaliza el receptor. O sea, ya no lo deja que siga interaccionando con el opioide. O sea, lo separa. Porque lo endocitosis. Porque hace endocitosis. MAC. ¿Qué es MAC? Proteína quinasa dependiente de adenina, adenina quinasa. Es una quinasa. No es una quinasa, pero es mitogen, de mitosis, mitógeno. Proteína quinasa activada por mitógeno. ¿Qué es un mitógeno? ¿Qué es un mitógeno? ¿Qué es un mitógeno? Mito menos gen. No, es el promotor de la mitosis. Claro, pero no tiene nada que ver con esto, sino que así se le llama la señal, ¿no? Mitogen activated protein kinase. A ver, acá les he puesto texto que es lo mismo que les he explicado. Miren, los receptores opioides pueden ser fosforilados. ¿Quién los fosforila? Y cuando... No, GRK fosforila. Y luego vienen las arrestinas a internalizarlos. ¿Y a eso cómo se le llama? Desensibilización. O sea, pierde. Endocitosis. Bueno, la endocitosis en realidad termina desensibilizando, o sea, malogrando la señal. Es como que termina la señal. ¿Por qué termina? Porque, o sea, cuando lo internaliza, lo separa.
lo separa, o sea, lo retira del receptor al opioide. Bien. Al tiempo. ¿Pantalla no será? O sea, profesor, eso sucede cuando no hay noradrenalina. Oye, No hay noradrenalina. Ajá, porque- Nunca, vale. Que nunca se apague. No, sí, póngalo, porque a veces hay profesores que lo dejan prendido. Pero de Nunca se va a pagar. entonces, ¿por qué causas sensibilidad o tolerancia? No, esto ocurre de manera natural para poder terminar la señal, porque si no, imagínense, Dilo. claro, la señal del opioide, o sea, para que no sea permanente. ¿O acaso nosotros hemos estado siempre reposando, durmiendo, bien relajados? O de repente vio que alguien consumió un fármaco para el dolor y se quedó así para siempre. 30 minutos ya. No, entonces, tiene que terminar la señal. Ojo, receptores dopaminérgicos son GPCRs. Sí. Claro, usted ha visto dopamina, entonces. Esto también tiene que ocurrir. O sea, por eso se dan cuenta, no hay nadie que esté con una emoción siempre. ¿Ha visto a alguien que está alegre siempre? Riéndose, sí, siempre las 16 horas que está despierto. Pero hay enfermedades que hacen inhiben eso, ¿no? Dale, por eso. Entonces, si por eso siempre estás están alegre, locos. es bueno, es malo. Sí, siempre estás alegre, es malo. Ya no tengo resinas, ya. O sea, muy buena pregunta. O sea, Eso todo que el ya no está paquete, funcionando ya. si viene siendo se apaga dentro. Pero o sea, incluso encerrado puede seguir fastidiando. O sea, todo ese paquete dentro, ya apagado, puede irse y seguir fastidiando otras proteínas. Por ejemplo, la maquinasa. Es una señalización adicional. Y eso podría explicar cambios en la célula por exposición a estos medicamentos. O sea, eso es lo que tiene que entender usted como médico. O sea, ya consumió fármaco, pasó el efecto, pero dentro pueden constantemente estarse activando señales. Como por ejemplo la maquinasa, que no está relacionada tanto al dolor, sino que son otros efectos a nivel intracelular. Por eso, cuando alguien entra a drogas, no es que quitándole ya acabó todo. Dentro ha generado cambios metabólicos que pueden ser mediados por esta señalización. ¿Por qué? Porque la célula constantemente está desensibilizando. Pero como les digo, incluso encerrado el receptor sigue fastidiando adentro. Miren, la maquinasa puede ser activada. Bueno, esta quinasa activada por nitrógeno. Por eso esos cambios, ¿no? A nivel de cerebro, intelectuales, del sueño, crecimiento en niños, por ejemplo. Pues todo eso afecta. No, pero o sea, gracias por la pregunta, porque eso ayuda a explicar las secuelas a largo plazo. Muy interesante esa pregunta. ¿Qué más, chicos? La maquinasa puede ser activada. Puede ser activada por toda esa vesícula que está dentro. ¿Y eso qué puede provocar? Cambios dentro de la célula. Temporales sí, pero imagínense si eso es constante a largo plazo puede ser. Está activado eso. Profe, mucho pe. Mucho. Bien, sigamos. Mucho. Ahora miren acá, naloxona es un antagonista. Chicos, miren, acá tenemos estos receptores. ¿Qué son estos receptores? Son receptores Opioides. opioides. Entonces, los receptores opioides pueden tener ahí un ligando, que puede ser un opioide sintético, por ejemplo, ¿no? Miren ahí, este opioide sintético puede estar provocando esos efectos de la droga, ¿no? De eufóricos. Entonces, ¿qué hace naloxona? Naloxona es un antagonista, quiere decir que él puede meterse acá y malograr el efecto de otros opioides. Naloxona, digamos que se usa para tratar sobredosis por opioides. Naloxona. ¿Por qué naloxona sirve para tratar sobredosis? Porque como hay un exceso de opioides en ese momento, naloxona llega y los bota.
Se estaban fastidiando ahí al receptor y ahora, ¿qué va a hacer naloxona? Lo saca de ahí. Entonces, por eso sirve para tratar, digamos, esos efectos de sobredosis. ¿Sí? Entonces, ahí tienen algunos otros más De recinto. medicamentos para tratar, digamos, este tema de dependencia. La metadona, ¿no? Se usa para el dolor y a su vez bloquea el efecto de drogas, ¿no? La metadona y la buprenorfina. La vaca escapa del recinto. No, pero estos dos son agonistas, o sea, estos sí son opioides. Opioides, digamos, que pueden actuar sobre esos receptores. Entonces, son, digamos, menos potentes. Entonces, pueden servir incluso para como que no te voy a quitar el opioide, pero te voy a dar otro que va a tener efectos menores. Es una agonista parcial. Agonistas, sí, estos serían, no, estos son ligandos. Bueno, agonista, ¿no? No, es que estos sí se unen. Por eso, agonista parcial. Sí, pero lo que pasa es que hay agonista completo también, ¿no? Estos agonistas. Agonista o ligando, estimada. O sea, agonistas cuando se unen, ¿se acuerdan? O sea, el receptor y lo estimula, ¿no? Pero el ligando también es un agonista. El ligando natural. Bien, no se olviden del naloxona. Naloxona es un antagonista. Ahí tenemos algunos efectos de algunos drogas opioides. Miren, la morfina. ¿La morfina qué era? ¿Qué tipo de opioide era? ¿Perdón? ¿Semisintético? No, era un ¿Cuál? opiáceo. Morfina. Opiáceo. Opiáceo. La morfina era un opiáceo. La codeína Ya no sé tanto. también. La tebaína también. La morfina, ¿para qué sirve? Para el dolor, ¿no? Aumenta la sensación de placer y relajación, por eso algunos lo pueden consumir como, o sea, para drogarse, por así decirlo. Cuando no tienen dolor, lo consumen solamente para placer y relajación. Ácido ya. ¿Se dan cuenta? La heroína, semisintético, es una droga recreacional para fines de euforia. Creo que eso se inyecta. Así, pero sí es muy fuerte. La hidrocodona es una droga semisintética, sirve para tratar dolor intenso, duración prolongada. El fentanilo, miren, un opioide sintético, 80 a 100 veces más fuerte que la morfina. Fentanilo. Sí, no, y de hecho eso es el problema de drogas en Estados Unidos, ¿no? Fentanilo. Y es cara esa droga, entiendo, ¿no? Porque los carteles están, ya no vienen para coca, sino para fentanilo. Sí. Es un negocio rentable. Renta mejor. Ahora miren, ¿Por qué tiene? ¿Tiene? el fentanilo es más liposoluble que la morfina. Presten atención a eso, por favor. Y si es más liposoluble, va a pasar más rápido la barrera hematoencefálica. Sí. Sí. Claro, si es liposoluble, pasa más rápido la barrera hematoencefálica. Su efecto es más rápido, más lento. Más rápido. Entonces, miren, aquí tenemos el efecto máximo, efecto mínimo, máximo. Aquí tenemos el efecto analgésico, ¿no? De aliviador del dolor. Y aquí tenemos el tiempo de acción, ¿no? Después de haberlo inyectado intravenosamente. Entonces, ¿quién actúa primero en este caso? Fentanilo, es más potente, ¿no? Que es soluble, liposoluble, ¿no? Y tiene un pico rápido de acción, fentanilo. ¿Por qué? Porque cruza rápido la barrera hematoencefálica. En cambio, la morfina no es tan liposoluble y su efecto es, digamos, o sea, es más duradero, sí, pero demora un poco en actuar, ¿no? Justamente tiene esa dificultad porque no es tan liposoluble la morfina. ¿Quién es más liposoluble? Tiene efectos más, así es, más rápido. Y aquí les dejo algún material, algunos videos para que lo revisen, por favor. Hay 2 videos y esto les asegura que lo pueden revisar. Creo que está en español esto. Ya está traducido ya. Bien, tómense un descanso, chicos. ¿Qué pasa cuando alguien se retira
retira de las drogas, así Abstinencia. abruptamente, ¿no? Tiene ansiedad, no sabe dormir. No Vuelve puede. la neurona noradrenérgica a producir noradrenalina en cantidades iniciales, ¿no? Que suele hacer el cuerpo. Pero para el cuerpo ahora va a ser mucho, porque sus receptores habían aumentado la sensibilidad. Entonces ya ahora es mucho eso. Normal que era antes, ahora es excesivo. Porque estaba sobre drogas en tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar eso? Hiperactivación. Por eso la persona tiene sus síntomas de que no puede dormir, la respiración, se sabe, ¿no? Se tiembla, entonces todo eso. Entonces, no le puede usted quitar la droga a la persona así abruptamente. Por eso entran estos componentes abruptamente. O sea, no le puede retirar así de golpe. Entonces, entran a tallar estos componentes de acá. La metadona y buprenorfina. Por ejemplo, la metadona, para tratar dependencia a opioides sirve la metadona. O sea, yo no le doy ya un medicamento, yo no le quito de todo, sino le reemplazo por uno que me va a permitir manejar la dependencia. Entonces, por ese lado iría. ¿No escuchaba bien? Sí. Sobre los tres. Pero más se conoce el mecanismo sobre el receptor MU. Va a ser el mu. Bien. Va a ser la. Bien, chicos, entonces, sobre la asistencia la tomo en la próxima clase. Hay Recuerda personas que la recién vaca están escapa del conociendo recinto. ¿Qué pasó? No sean relajados, ¿sabes? Porque, o sea, se entiende que las clases son para que usted participe, aprenda. Yo felicito a los compañeros de que no se basta con un video, ¿no? Yo sé que lo están grabando. Alguien puede estar en su casa, de repente no viene y ve el video, pero eso les enseñe, pues, sobre los opioides. ¿Qué sentido tiene que hacer estas clases? ¿Usted cree que la carrera lo hace de locos? Es para que usted pregunte. Sus compañeras preguntan, acá sus compañeras preguntan, y eso es bueno porque se está aclarando sus dudas, ¿no? Cualquier cosa pregunta, pero alguien que no viene, no se han relajado, les digo, o sea, eso demuestra mucho. ¿Cómo va a ser usted en un hospital? O sea, va a estar en el estado y después se va a escapar a hacer sus consultas particulares dejando a pacientes ahí en cola. ¿Usted le gustaría que eso haga con sus papás o abuelitos? No, o sea, por eso yo les reclamo así, porque, o sea, la cólera, pues esas cosas en los médicos, doctores, no éticos. Eso un poco preocupa, ¿no? Y yo no les voy a decir nada, yo les voy a poner asistencia si gustan, pero no quisiera ver a esas personas que las veo ahorita recién, que atienden a un familiar, ¿no? O sea, lo primero que haría me cambio de hospital. Porque es malo, pues, o sea, ¿qué opinan, chicos? O sea, no está bien, no está bien. Muy bien, entonces sigamos con la siguiente clase.